Tarde. Hoy les vamos a hablar sobre lo que es la psicología y los trastornos de esta. Mi grupo está conformado por Mileidis Aragón, Giret Escorcia, Carol Barrios, Brigitte Paternina, Daniela Pardo Bey Horta y mi persona Zulaya Angulo. Bueno, yo les estaré hablando sobre lo que es la psicología. La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano. Esta ciencia es relativamente nueva, ya que es desprendida de la filosofía a partir del siglo XVIII, a raíz de doctrinas filosóficas que empezó a comprender la conducta humana como una serie de estímulos y respuestas determinadas por nuestra biología. Etimológicamente, la palabra psicología se deriva del griego psique, que significa alma, y logo, que significa estudio. Entonces, la psicología nos sirve para ayudar y orientar a las personas que se encuentren en situaciones muy difíciles, problemáticas en su vida, como también para aquellas personas que se encuentren con retos en su vida diaria, ya sean emociones, preocupaciones o momentos difíciles. Ahora, la psicología nos sirve a todas las personas para mejorar de forma eficaz nuestras vidas, tengamos problemas o no. ¿Ya? Su objetivo es ayudar a solventar las patologías emocionales y mentales que aquejan al hombre contemporáneo, perfeccionar las herramientas de aprendizaje de las que dispone y brindar claves respecto a la naturaleza y de la conciencia y de lo que nos distingue de los animales. Los 4 objetivos específicos son describir, explicar, predecir y modificar. Describir el comportamiento incluye la observación naturalista, estudios de casos, correlacionar estudios, encuestas y los intervalos de autoinforme. Explicar diversos aspectos de la conducta humana. Unos pocos ejemplos de tales enfoques incluyendo condicionamiento clásico y de fijación teórica. Predicciones sobre la forma en que pensamos y actuamos. Una vez que entendamos más sobre lo que sucede o por qué sucede, podemos usar una información para hacer predicciones sobre cuánto y por qué y cómo podría volver a ocurrir en el futuro. Y por último, modificar el comportamiento. La psicología se esfuerza por cambiar, influenciar o controlar la conducta, de hacer cambios constructivos y duraderos en las vidas de las personas. Desde el tratamiento de las enfermedades mentales a mejorar el bienestar humano, el cambio de la conducta humana es un gran foco de la psicología. Dentro del tema de la psicología y el trastorno de la psicología, yo les voy a hablar sobre las ramas de la psicología. Las ramas de la psicología son las diferentes áreas de campos de estudio que tiene la psicología. Este campo de estudio son diversos, es bastante amplio, dinámico y va creciendo de acuerdo a la necesidad de la población moderna. Dentro de las ramas de la psicología tenemos la neuropsicología clínica, que su aplicación es en el estudio del comportamiento de las personas que han tenido traumas o lesiones cerebrales o que han nacido con alguna clase de defecto. Este tipo de psicología, de rama de psicología, se emplea generalmente en universidades, hospitales y para investigación. Tenemos la psicología biológica. La psicología estudia lo que es la actividad cerebral y los estados mentales. También tiene su aplicación en la parte universitaria y en la parte investigativa. La psicología clínica, que es una de las que más hemos escuchado, estudia los desórdenes mentales, emocionales y del comportamiento del ser humano. Esta la vemos que es aplicable en hospitales, clínicas de salud mental y en consultas privadas. Dentro de la psicología clínica tenemos pues la psicología clínica del niño y adolescente, que estudia los comportamientos propios de niños y adolescentes. Y como decía anteriormente, el área de empleo es en los hospitales, clínicas y en consultas privadas. Tenemos también lo que es la psicología cognitiva y el comportamiento, que estudia las terapias conductuales aplicadas al ser humano. Y también tiene su aplicación en lo que es en hospitales, clínicas de salud mental y consultas privadas.
Otra rama de la psicología es la psicología comparativa. Esta psicología comparativa realiza estudios de los comportamientos entre especies animales. Se compara los comportamientos de las diferentes especies y tiene su aplicación es en las universidades y en investigaciones. La psicología comunitaria es muy importante, pues realiza un análisis de los procesos de las interacciones sociales y cómo se pueden diseñar intervenciones sociales que ayuden a mejorar el clima dentro de la comunidad. Esto se aplica generalmente en organizaciones y se utiliza mucho en la parte gubernamental, pues para poder diseñar intervenciones sociales efectivas. La psicología de la salud su aplicación en el manejo de los elementos psicológicos en enfermedades físicas. Ya esta tiene una aplicación más puntual, que es en el hospital, en las clínicas y en consultas privadas. En la psicología del deporte, esta rama pues maneja el estrés de las competencias deportivas. Sabemos que las competiciones les demandan una concentración bastante alta a los deportistas y ellos deben aprender a manejar el estrés. Entonces aquí entra esta rama en la psicología. Se aplica generalmente en lo que son instituciones y centros deportivos, universidades y también se hace por medio de consultas privadas. La psicología del desarrollo pues estudia lo que son las transformaciones biológicas emocionales del comportamiento a lo largo de la vida, en las diferentes etapas de la vida. Y tiene su aplicación o campos de empleo en las universidades y a nivel investigativo. Tenemos la psicología de la ingeniería. Bueno, esta psicología estudia la conducta del hombre frente a la máquina, es decir, pretende encontrar y tratar los problemas de la máquina para que el hombre pueda tener un uso óptimo de ella. Además de eso, también se utiliza para diseñar productos de mayor aceptación. Entonces, se hace un estudio y ayuda a que haya productos que sean aceptados por las personas de una mejor manera. Esto tiene su empleabilidad en las empresas y en las industrias. La psicología escolar también es conocida. Tiene como objetivo promover los ambientes de aprendizaje saludables dentro del entorno escolar. Y su campo de acción es las escuelas, colegios y universidades. La psicología experimental, su aplicación es manipular variables en diversos experimentos para investigar fenómenos psicológicos. Y esto tiene su área de empleo en universidades y en investigación. La psicología forense es una rama que colabora con el reporte y que estimula sobre los aspectos psicológicos en los casos legales. Es cuando generalmente existe un crimen, ¿verdad? Llega a estudiar el estado de salud mental de la persona que está imputada. Entonces esto tiene su área de empleo en la Corte de Justicia, institutos correccionales y agencias legales. La rama de la psicología gerontológica, su aplicación es el tratamiento de problemas mentales en la tercera edad. Sabemos que las personas de la tercera edad tienen una tendencia a desarrollar lo que es una demencia senil y algunos trastornos psicológicos, depresiones. Entonces, esta rama de la psicología ayuda a hacer este estudio de los tratamientos para estos problemas. Y su aplicación en la consulta privada, lugares de cuidado de la tercera edad. Y tenemos también lo que es la psicología organizacional y empresarial. Esta es la psicóloga que generalmente encontramos en la empresa al momento de hacer el proceso de ingreso y selección. Y su aplicación es en la selección y reglamento de personal, comportamientos que influyen y los comportamientos que influyen en la actividad laboral. Sus áreas de empleo es las organizaciones públicas, privadas, empresas, corporaciones, y también se puede realizar por consultas privadas. Tenemos la rama de la psicología de la pareja y la familia, que su aplicación es el apoyo a la pareja y a la familia, las terapias de pareja. El área de empleabilidad es en hospitales y en consultas privadas. Tenemos la psicología militar, que su aplicación es los desórdenes mentales y emocionales en el estamento militar. Sabemos que los militares y las personas de la fuerza pública están sometidos a unas situaciones bastante extremas. Entonces, en este momento, esta rama de la psicología pues, los ayuda a entender estos comportamientos y a tratarlos. Y su campo de empleo es en hospitales e instituciones militares. Continuamos, compañeros.
Buenas tardes, instructor. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a estar continuando con el tema sobre la psicología enfocado a las enfermedades o trastornos mentales, las cuales son la combinación de las alteraciones mentales que pueden llegar a afectar la vida de una persona, ya sea en lo familiar, lo social o lo personal. En lo personal se ve afectado su estado físico, ya sea que esté presentando síntomas como dolores musculares o molestias gástricas, y esto puede llegar a agravarse hasta presentar alguna enfermedad en alguno de los sistemas del cuerpo. También puede verse afectado el comportamiento de la persona hacia los demás, ya que se puede tornar agresivo o tímido. Y también en lo cognitivo, la falta de concentración, también el estrés o la ansiedad. No necesariamente hay unas especificaciones científicas para las enfermedades y trastornos mentales, sino que existen factores de riesgo que pueden contribuir a que se sufran. Por ejemplo, sus genes, historia familiar. Esto puede ser porque sea hereditario, ya sea de los padres, los abuelos u otros parientes. La experiencia de vida, como el estrés, si ha sufrido abuso, en especial durante la niñez, ya sea que la persona haya sufrido abuso sexual, psicológico. También están los factores biológicos como desequilibrios químicos en el cerebro. Una lesión cerebral traumática puede ser que haya sufrido algún accidente que le haya causado un trauma y conllevado a que éste sufra este tipo de enfermedad o trastornos mentales. La exposición de una madre a algún virus o productos químicos durante el embarazo, consumo de alcohol o drogas, sustancias psicoactivas. Sabemos que esto altera las neuronas del organismo, del cerebro. Tener una enfermedad como el cáncer. Sabemos que esto es una enfermedad traumática que marca la vida de una persona y puede conllevar a que ésta sufra este tipo de enfermedades. Los trastornos mentales no son causados por la falta de carácter de la persona o porque la persona sea débil o sea perezosa. Hay diferentes tipos de trastornos. En estos elegimos los más comunes, como son los trastornos de ansiedad, incluyendo trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo y las fobias. A veces en nuestra vida presentamos un cuadro de estrés y no necesariamente sea porque tengamos un trastorno mental, sino porque hay unas situaciones que implican que esto suceda, pero no porque tengamos un trastorno. Están la depresión, trastorno bipolar, otros trastornos del estado de ánimo, que la persona cambia exageradamente de humor. Tiene un humor primero y luego cambia a otro, pero es algo que es muy fuerte, cambia de un momento a otro. Los trastornos de la alimentación, que puede ser la obesidad o la anorexia. Los trastornos de la personalidad, trastornos de estrés postraumático y trastornos psicóticos, que la persona se siente perseguida, y aún más grave, la esquizofrenia. Bueno, muchas gracias. Ahora mi otra compañera continuará la otra parte del tema. Muy buenas tardes, mi nombre es Gire Escorzo y prosigo con la clasificación de los trastornos de la psicología. Hay muchas maneras de clasificarlos según su gravedad y la clasificación más utilizada son estas, en los dos tipos, neurótico y psicótico o psiquiátrico. Los trastornos neuróticos son aquellos que surgen de la ansiedad y que pueden afectar el comportamiento y las actividades diarias que realiza la persona que lo padece. Hay muchos ejemplos de los trastornos neuróticos, lo podemos ver en la tabla. Están los depresivos, que es uno de los más comunes. Afectan más a las mujeres y aún si están embarazadas. Los efectos que presenta este trastorno son tristeza, angustia, preocupación por todo y entre otros más síntomas. También está el trastorno de la ansiedad, que la persona que lo padece se preocupa muchísimo por el futuro, el cómo lo va a controlar, cómo va a actuar en ese momento. También están los trastornos disociativos, que esa persona tiene dos identidades o dos personalidades, quizás hasta más.
hasta más de 2. También están los trastornos del sueño, que es cualquier dificultad relacionada con el hecho de dormir. Puede ser puede provocar insomnio, hipersomnia, sonambulismo, entre otros más. También están los trastornos de personalidad, que hay varios, como son los paranoides, que es aquella persona que desconfía de todos, hasta de su pareja, y normalmente es celosa esa persona. También están los esquizoides, que son que es aquel trastorno que de verdad no, como que no se preocupa, o no tiene como algo de vital importancia relacionarse con las demás personas, le gusta estar solo. Y por último están los esquizotípicos, que es aquel trastorno en que de verdad esa persona, como último punto a realizar, es relacionarse con las personas. No, de verdad no le llama para nada la atención relacionarse con los demás. Proseguimos con los trastornos psicóticos o psiquiátricos, que son aquellos que alteran la realidad, generan alucinaciones, delirios, también generan comportamientos muy diferentes a los que debería tener una persona. Hay muchos ejemplos de trastornos psicóticos como lo son dependencia al alcohol o a otras sustancias psicoactivas, y que afecta a su salud, puesto que al consumir esas sustancias que no son buenas, pues van a tener consecuencias negativas. También está la esquizofrenia, que es muy común. Esto lo que generan son delirios, alucinaciones, cosas que están lejanas a la realidad. Normalmente las personas que padecen de estos trastornos psicóticos no les es muy fácil relacionarse con las demás, con la sociedad, puesto que son muy diferentes y que su vida o la manera de comportarse cambian de un momento a otro, son muy repentinas. Entonces no es muy común que puedan relacionarse con los demás. Entonces proseguimos con nuestra siguiente compañera. Muchas gracias. Buenas, mi grupo está conformado por Zulay Angulo, Carol Barrios, Miledis Aragón, Beida Horta, Gires Corsia, Daniela Pardo y mi persona Brigitte Paternino. En este día les estaré hablando acerca del objetivo del diagnóstico psicológico y la prevalencia de estos. El diagnóstico es un tratamiento mental con una utilidad clínica que debe aportar una información útil y relevante para determinar y pronosticar los planes de tratamiento y posibles resultados de los tratamientos. Para poder tener un diagnóstico, primeramente hay que hacer una evaluación. En la evaluación va lo que es el motivo de consulta, se le hacen algún tipo de test, se le hacen entrevistas libres o estructuradas, y ahí se determina el tipo de trastorno que tiene la persona. Ellos se basan en un manual que se llama DSM-4 y DSM-5. Dentro de este manual, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales Mundiales, va desde la niñez hasta la adultez. Entonces, primeramente se hace el examen o evaluación. El segundo se pasa al diagnóstico, que dependiendo de los criterios que la persona tenga, que el psicólogo pueda ver en la entrevista o en los tests, se apunta a qué trastornos tiene la persona, y inmediatamente se pasa a los tratamientos. En los tratamientos va lo que es las pautas y las terapias. Dentro de las terapias hay algunas secciones. Entonces, el objetivo como tal del diagnóstico es hacer una buena evaluación, hacer un buen diagnóstico y hacer un buen tratamiento o intervención. Ahora les voy a hablar de la prevalencia de los trastornos psicológicos. La prevalencia se divide en dos, en sexo masculino y en sexo femenino. Entonces, la prevalencia es una muestra clínica que tiene indicado.
Bueno, aquí le voy a hablar de la prevalencia de los trastornos psicológicos. La prevalencia es donde más incide. En este caso hay una relación entre la edad y el género. Principalmente, desde un ejemplo que por lo menos en los varones se da más que todo o es más frecuente los trastornos de conducta, trastornos de sueño y trastornos de eliminación, mientras que en las mujeres se da el trastorno de alimentación, de ansiedad y de depresión. Un ejemplo de esto es estas estadísticas que le tengo aquí. Por lo menos en el trastorno de conducta vemos que la mayoría donde se presenta es en los hombres. Aquí vemos el género masculino y el género femenino. Donde más se presenta el trastorno de conducta en los hombres, trastorno de depresión en las mujeres y así sucesivamente. Acá le tengo otra tabla que esta se dan los trastornos por edad y en esta se dan los trastornos por género. Un ejemplo de esto, que los trastornos de conducta se presentan principalmente en edades que van desde los 6 a los 9 años. Eso es un ejemplo. Y según el género, los trastornos de ansiedad se dan principalmente en mujeres. En esta tabla podemos ver los diferentes trastornos, que son 14 o más de 14 trastornos. Y esa es la prevalencia de los trastornos psicológicos. Buenas, mi nombre es Daniela Parto, soy de la ficha 1835535 y el día de hoy les vengo a hablar sobre los trastornos mentales que afectan a más personas. Existen 5 tipos de trastornos mentales que afectan a más personas en el mundo. Como podemos ver en la diapositiva, el primero es la depresión. Este es un trastorno del estado de ánimo que afecta a más de 350 millones de personas en el mundo, según la OMS. En ocasiones está relacionado por problemas de salud física como las cardiopatías, pero también existen circunstancias tipo las presiones económicas, el desempleo o los conflictos personales que aumentan el tipo de padecer este trastorno mental. Además, 1 de cada 5 mujeres embarazadas sufre de depresión tras el parto. En la siguiente diapositiva veremos el segundo trastorno mental, que según la APA, alrededor de 19 millones de adultos padecen algún tipo de fobia. Se trata de un trastorno de ansiedad consistente en un miedo irracional y exagerado ante objetos, determinados seres vivos en situaciones o actividades. La fobia que cuenta con más personas que la padecen es la fobia social, seguida por otras muy comunes como la amosofobia, que es el miedo a conducir, la aerofobia, que son los miedos a los aviones, la claustrofobia o agorafobia, que son los miedos a espacios cerrados y abiertos respectivamente, y la necrofobia, que es el miedo a la muerte. Son también muy comunes y afectan a una parte considerable de la población mundial. El tercer trastorno mental vendría siendo los trastornos de la conducta alimentaria, que el más habitual es la anorexia, que se caracteriza por un peso corporal muy bajo, el rechazo a aumentarlo y la distorsión del peso y la talla corporal. La bulimia, en el que el consumo de alimentos provoca remordimientos y se recurre al vómito y los laxantes para eliminarlo, o el trastorno por atracción. En los últimos años han surgido nuevos trastornos alimenticios como la vigorexia, que es la obsesión por conseguir un cuerpo musculoso, la ortorexia, que es la obsesión por consumir alimentos que se consideran saludables, y la ebriorexia, que es la restricción del consumo de alimentos para compensar la ingesta de grandes cantidades de alcohol. En la tercera diapositiva vendríamos viendo el Alzheimer, que es considerado una pandemia. Es una enfermedad neurodegenerativa que provoca un tipo de demencia irreversible debido a la destrucción progresiva de las conexiones neuronales en el cerebro. Las consecuencias de esta degeneración son la pérdida de la memoria, el deterioro cognitivo y comportamientos impredecibles e irracionales, entre otros síntomas.
Según las estimaciones, cada 4 segundos surge un nuevo caso de Alzheimer en el mundo. Los trastornos, y por último tenemos el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es el TDAH. El TDAH afecta aproximadamente el 5% de los niños y adolescentes de entre 4 a 17 años, debido, según apuntan las investigaciones, a factores genéticos y ambientales. Este trastorno de carácter neurobiológico se origina de la infancia y se caracteriza por la escasa capacidad de concentración, comportamientos impulsivos, dificultad para seguir instrucciones y completar las tareas. Los problemas que acarrea el TDAH suelen provocar las personas que lo padecen tengan dificultades en el ámbito académico o laboral o en las relaciones sociales. Bueno chicos, este vendría ya siendo el último. Por último, me queda decirles que gracias por su atención y ya. Chao.